En el balanceo de línea podemos hacer la aplicación mediante 4 casos prácticos. El primero, la determinación del número de operadores necesarios para cada operación. El segundo, la minimización del número de estaciones de trabajo. El tercero, la asignación de elementos de trabajo a las estaciones. Y tenemos por último lo que son los balanceos de línea, de lo que es línea de ensamble específicamente. Cada uno de estos temas tiene sus propios pasos y criterios de evaluación según los datos a evaluar. En la determinación del número de operadores necesarios para cada operación se necesita conocer el índice de productividad y el número de operadores teóricos para poder asignar minutos a las estaciones. En este caso, lo primero que se debe de calcular es el índice de producción, que va a estar dado por las unidades a fabricar en un tiempo determinado y el tiempo disponible para llegar a esa fabricación. El número de operadores se calcula de manera teórica inicialmente para luego convertirlo a trabajadores reales. En este caso, el número de operadores va a ser igual al tiempo estándar de cada operación multiplicado por su índice de producción y dividido entre la eficiencia que se desea alcanzar. Como ejemplo, tenemos que se debe balancear la línea de ensamble que se muestra en la figura. La producción requerida es de 1200 piezas, el turno de trabajo es de 8 horas y el analista planea una eficiencia del 90%. Tenemos las operaciones, que en este caso son 5, y tenemos el tiempo estándar en minutos para cada una de las operaciones. El tiempo total de ejecución de todas las tareas es de 6.31 minutos. En este caso, lo primero que vamos a hacer es calcular el índice de producción. El índice de producción va a ser igual a las 1200 unidades que se pretenden fabricar en un turno de 8 horas, dividido entre el tiempo disponible. En este caso se hace la conversión de horas a minutos, porque los tiempos estándar con los que estamos trabajando se encuentran en minutos. El índice de producción para este ejemplo va a ser igual a 2.5 piezas por minuto, exactamente. Una vez calculado el índice de producción, se procede a calcular el número de operadores teóricos para cada una de las operaciones, donde se mencionó inicialmente que va a ser igual al tiempo estándar multiplicado por el índice de producción entre la eficiencia planeada. En este caso se calcula el número de operadores teóricos para cada una de las operaciones, cada una con su tiempo estándar multiplicado por el índice de productividad que se acaba de calcular entre la eficiencia que se planea, que es del 90%. En este caso se le llama número de operadores teóricos porque en la realidad nosotros no trabajamos con operadores decimales. En este caso nosotros lo establecemos cuántos trabajadores realmente son. Tenemos en la aplicación de los resultados en esta tabla las 5 operaciones, el tiempo estándar que corresponde a cada una de ellas, el número de operadores teóricos que se acaban de calcular y lo que son los trabajadores reales, que en este caso solamente es redondear y se hace una regla de redondeo simple. Si pasa de 0.5 se redondea al superior, si se queda bajo 0.5 se queda en el inferior. Y aquí tenemos los números de operadores reales con los que se va a balancear la línea, que suman un total de 17. Una vez determinado el número de trabajadores reales, debemos de calcular los minutos asignados para cada una de las operaciones. En este caso, lo que se hace es la división del tiempo estándar de cada una de las operaciones entre el número de trabajadores reales que se calculó. Tenemos en esta parte la división. Por ejemplo, en la operación 1 teníamos un tiempo estándar de 1.25 minutos, dividido entre los 3 trabajadores reales que fuesen calculados, nos va a dar igual a un tiempo estándar en minutos de 0.416 minutos. Y así se hace para cada una de las operaciones. Los minutos asignados para cada operación se van a determinar mediante la operación más lenta, que en este caso corresponde a la operación 1, con la que dio la mayor cantidad de tiempo estándar asignado. Y los minutos asignados se van a aplicar a cada una de las operaciones que se está calculando. Una vez asignados los minutos,
se puede calcular las piezas a producir por día y la eficiencia real que se va a obtener. En este caso tenemos que las piezas por día va a estar determinada por el número de trabajadores que me determinó los minutos asignados, que en este caso hablábamos que era la operación 1 con 3 trabajadores, multiplicado por el tiempo disponible, que es 8 horas, convertido a minutos tenemos 480 minutos, y eso lo dividimos entre el tiempo estándar de la operación, que en este caso era de 1.25. Esto nos da un total de 1152 piezas a producir. La eficiencia de esta línea, trabajando con los 17 trabajadores que se calcularon realmente, nos da del 89%. La eficiencia se calcula tomando en consideración los minutos estándar asignados por las operaciones, que en este caso es la sumatoria de todos los tiempos, que es de 6.31, dividido entre los minutos estándar asignados que determinamos, multiplicado por la cantidad total de trabajadores reales calculados, y en los resultados tenemos que es el 89%. El siguiente tema es la minimización del número de estaciones de trabajo. Este tiene sus propios pasos para poderse determinar. El primer paso, nosotros tenemos que establecer la relación secuencial de cada una de las operaciones para poder realizar un diagrama de precedencia. Para este ejemplo tenemos el diagrama de precedencia, donde dice que las operaciones 3, 2 y 4 preceden de la 1, la 5 de la 4, la 6 de la 3, de la 2 y de la 5, y tenemos que la 7 precede de la 6 y la 8 de la 7. Este diagrama nos presenta las relaciones de secuencia que están determinadas en el ejercicio que vamos a resolver. El segundo paso, una vez realizado el diagrama de precedencia, es calcular el peso de posición. El peso de posición me lo determina cuántas operaciones deben seguir a la operación que yo estoy calculando, tomando en consideración ella misma. Por ejemplo, la operación 1 me dice que va a ser, la operación 1 la va a determinar su peso de posición, la misma operación 1, si miramos el ejemplo del diagrama, y todas las que la deben seguir, como todas las demás operaciones que siguen hasta finalizar el ciclo de trabajo se derivan de la 1, entonces quiere decir que el peso de posición me lo van a determinar los tiempos de la operación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque todas siguen a la 1. En este caso, si se fijan aquí, tenemos que los elementos de trabajo corresponden, donde tenemos aquí es a las operaciones secuenciales, y el tiempo de todas esas operaciones va a ser igual a 17 en el caso de la operación 1. En el caso de la operación 2, tenemos que tomar en consideración la misma operación 2 y todas las que la siguen. Si nos fijamos nuevamente en el diagrama, podemos observar que de la operación 2 solamente se incluye ella misma, y las operaciones que la siguen son la 6, la 7 y la 8 únicamente. Y así vamos siguiendo para cada una de las operaciones, primero determinando cuáles son las operaciones que le siguen, incluyendo a la que se está calculando, y lo que se suman son los tiempos de ejecución de cada una de esas tareas. Una vez que nosotros tenemos los pesos de posición de cada una, aquí lo tenemos al lado derecho, de la operación 1 corresponde a 17, la sumatoria de los tiempos de todas las actividades que la siguen, incluyendo ella misma, de la 2, 8.5, de la 3, 11, de la 4, 12 y así sucesivamente. Una vez que obtenemos estos pesos de posición, el siguiente paso es ordenarlos de manera decreciente. Esto quiere decir de mayor a menor. Una vez ordenado, nos va a determinar el orden de las actividades, cómo se van a ir asignando las actividades a las estaciones. En este caso, ordenados de manera decreciente los pesos de posición, tenemos que los elementos de trabajo, el orden va a ser primero la operación 1, luego la 4, la 3, la 5, la 2, la 6, la 7 y la 8, que esto es en base al peso de posición. Conociendo cuál va a ser el orden de las asignaciones, determinamos el tiempo de ciclo y la producción diaria. Para el cálculo del tiempo de ciclo en este ejemplo, tenemos que va a ser
el tiempo disponible, que sigue siendo de 8 horas, igualmente convertido a minutos porque nuestros tiempos estándar están en minutos, multiplicado por la eficiencia, que es del 95% la planeada, entre la producción diaria que se espera obtener, que son 50. Da como resultado 9.12 minutos el tiempo de ciclo. Una vez obtenido el tiempo de ciclo, podemos calcular la producción diaria, donde vamos a tomar en consideración siempre el tiempo disponible por la eficiencia, pero en este caso se va a dividir por entre el tiempo de aquella tarea que se acerque más al tiempo de ciclo, que en este caso es 9. Pasando a la asignación de las estaciones, para saber cuántas asignaciones se van a determinar, tenemos colocar primero los elementos de trabajo, que se van a colocar en el orden que ya establecimos de acuerdo a los pesos de posición de manera decreciente. Se puede observar en la segunda columna que los pesos posicionales están ordenados siempre de manera decreciente. Después tenemos los predecesores inmediatos. Entonces, ¿cuáles son de cada una de estas operaciones? ¿Cuál es su predecesor inmediato o de cuál se derivan? Tenemos el tiempo del elemento de trabajo, que es el tiempo estándar que está calculado en la primera tabla. Y después tenemos el tiempo acumulado, que solamente vamos haciendo la acumulación de los tiempos estándar. Para el primer ejemplo tenemos que el primer tiempo es 0.5, para el segundo es el tiempo anterior más el tiempo estándar actual, que en este caso se nos acumula 3.5. Después tenemos 3.5 más 3.5 del siguiente elemento, que es el 3, nos va a dar 7, y así vamos acumulando sucesivamente los tiempos. ¿Hasta en qué momento vamos a parar? Hasta que nuestro tiempo de ciclo sea igual o menor al tiempo de ciclo que se calculó, que en este caso es 9.12. Si nosotros aumentamos, si nos fijamos en la primera estación, agregamos otro elemento que sería el 2, nos incrementaría a 9.5. Entonces nos pasamos del tiempo de ciclo. Por lo tanto, nuestra primera estación de trabajo llega hasta el elemento 5, que tenemos un tiempo acumulado de 8.5. Después cerramos la primera estación y comenzamos con la siguiente, que es la número 2. Partimos a acumular los tiempos desde cero. Esto quiere decir, tenemos el mismo orden, pero si ustedes se fijan en los datos, tenemos que en la operación 2 el tiempo estándar es de 1, entonces yo no vengo acumulando de los tiempos anteriores, que en este caso era el 8.5, no. Se comienza a partir de 0, en este tiempo acumulado sería 1. Y así vamos acumulando nuevamente los tiempos. Si nos da, repito, vamos a acumular los tiempos hasta que alcancemos el tiempo de ciclo. Si nos pasamos del tiempo de ciclo, nos tenemos que quedar en el elemento anterior donde no nos hemos pasado aún. Y así se asignan las estaciones. ¿Qué quiere decir en este ejemplo? Que vamos a tener solamente dos estaciones de trabajo. Una va a tener un tiempo acumulado de 8.5 y la otra igualmente de 8.5, de la manera que se distribuyeron los datos. El siguiente tema es la asignación de elementos de trabajo a las estaciones. Este es más sencillo porque este ejemplo se aplica para aquellas distribuciones de planta donde nosotros ya tenemos las estaciones, ya sabemos exactamente cuántas estaciones vamos a contar y lo único que vamos a hacer es asignar los elementos de trabajo a cada estación. En este ejemplo, si ustedes se fijan, dice que en una fábrica existen 4 estaciones de trabajo y los tiempos elementales para elaborar un nuevo modelo. La única restricción que se ha planeado es que las operaciones no pueden cambiar de orden. Y para calcular el tiempo de ciclo para esta estación es más sencillo porque solamente se toma en consideración el tiempo estándar total dividido entre el número de estaciones de trabajo. Este ejemplo se aplica, como ya se mencionó antes, cuando nosotros ya tenemos distribuciones de planta donde ya se encuentran distribuidas las estaciones de trabajo. Lo único que se pretende es asignar los elementos a cada estación. Entonces, solamente se calcula el tiempo de ciclo dividiendo el tiempo estándar, la sumatoria de los tiempos estándar, entre el número de estaciones con las que se cuenta. En este caso, el tiempo de ciclo da de 0.93 minutos. Y luego solamente se va a asignar, y es una asignación igual al ejemplo anterior, donde
se tienen los elementos, en este caso me dice que sigue el mismo orden, esa es la restricción. Tenemos el tiempo elemental y tenemos el tiempo acumulado. Si ustedes se fijan, vamos a tener 4 estaciones de trabajo y cada una va con sus tiempos acumulados sin pasarse del tiempo de ciclo, que en este caso nos decía que era de 0.91. Tenemos entonces para la primera estación, tenemos los elementos 1, 2 y 3, donde el tiempo acumulado es de 0.74. En la estación 2 tenemos las operaciones 4 y 5, que el tiempo es de 1.09. Y el 6 y el 7 tenemos 1.07 en la estación 3 y en la estación 4 tenemos el 8 y el 9. Si ustedes se fijan, aquí hay una pequeña variante. En la anterior nosotros no nos pasábamos del tiempo de ciclo. En esta parte sí hay 2 estaciones que se pasan un poco sobre el tiempo de ciclo. ¿Por qué razón se pasan? Porque si nosotros hacemos la asignación, si ustedes se fijan y hacemos la asignación, nos saldría una estación de trabajo más. Y me dice que solamente cuento con 4. Quiere decir que los elementos de trabajo que yo vaya a tener los tengo que agrupar únicamente en 4 estaciones. Este tiempo, que es el 1.09 y el 1.07, se ve compensado en el tiempo de ciclo en la estación 1 y 4. Porque si ustedes se fijan, en la estación 1 tenemos un tiempo sobrante, ya que es de 0.91 el tiempo de ciclo, y aquí tengo 0.74. Y también en la estación 4 tenemos un tiempo sobrante, porque el tiempo de ciclo es 0.91 y tengo 0.8. Entonces, esos tiempos que yo tengo ahí sobrante o tiempos inactivos, tanto en la estación 1 como en la estación 4, me sirven para compensar los tiempos que supero el tiempo de ciclo, tanto de la estación 2 como de la estación 3. Una vez que se han asignado los elementos, vamos a calcular la producción diaria. Que la producción diaria va a estar determinada por el tiempo disponible total, que en este caso son 480 minutos en la jornada de trabajo, dividido en el tiempo de acumulado de la operación o de la estación más lenta, que en este caso la estación más lenta es la estación número 2, que corresponde a un tiempo acumulado de 1.09. Y como último tema tenemos las líneas de ensamble, que en este caso ya miramos lo que era la determinación del número de operadores necesarios, la minimización de las estaciones de trabajo y la asignación de elementos a estaciones de trabajo. Y el último corresponde a las líneas de ensamble. Sabemos que en cuanto a las líneas de ensamble, son ensambles de manera progresivos unidos con dispositivos de manejo de materiales. Esto puede ser bandas transportadoras, grúas, etcétera. Entonces, para hacer la asignación cuenta de 5 pasos. Primero, especificar las relaciones secuenciales entre las tareas, y esto se hace a través de un diagrama de precedencia, como se vio en el ejemplo 2. Número 2, determinar el tiempo de ciclo, que el tiempo de ciclo va a ser el tiempo de producción por día dividido entre la producción diaria requerida en unidades. El paso 3 corresponde a determinar el número de estaciones de trabajo requeridas para satisfacer la limitación del ciclo, que en este caso va a ser la suma de los tiempos de la tarea dividido entre el tiempo de ciclo que se haya calculado en el paso 2. La 4, se van a seleccionar las reglas de asignación de las tareas en las diferentes estaciones de trabajo. Y por último, se van a asignar las tareas una a la vez a las estaciones de trabajo hasta que la suma de los tiempos sea igual al trabajo de ciclo. Y también se hace el cálculo de la eficiencia de la línea. Vamos a ver el ejemplo. En este caso me dice que tenemos una vagoneta, debe ensamblarse sobre una cinta transportadora, se requieren 500 unidades diarias, el tiempo de producción real por día es de 420 minutos y me dice que encuentre el balanceo que minimice el número de estaciones de trabajo sujeto al tiempo de ciclo y a las restricciones de la precedencia, que se calcule la eficiencia de la línea y que se asignen las tareas por estación. Tenemos las tareas, los tiempos de las tareas en este caso están en segundos, y tenemos las tareas de precedencia, que son con las que me va a determinar el diagrama. Aquí tenemos el diagrama, el paso 1, construir el diagrama de acuerdo a las actividades que sean de precedencia. Está el diagrama con los respectivos tiempos de segundos de cada una de las operaciones.
El paso número 2, en este caso, es determinar el tiempo de ciclo. Aquí no es como los ejemplos anteriores que lo convertíamos a minutos. Aquí la jornada de trabajo se convierte a segundos porque los tiempos estándar están determinados en segundos. El tiempo de ciclo va a ser igual a 50.4 segundos por unidad, que eso se determinó en los 60 segundos que tiene el minuto multiplicado por el tiempo disponible, que en este caso eran 420 minutos, dividido entre las 500 piezas que se pretenden producir. Una vez calculado el tiempo de ciclo, que es el paso 2, se procede a calcular el número de estaciones de trabajo con las que se va a contar, que en este caso me dice que es la suma de los tiempos de las tareas y los tiempos estándar. La sumatoria da 195 segundos, dividido entre el tiempo de ciclo, y va a ser igual a 4 estaciones de trabajo recomendadas. Eso es lo que se recomienda obtener. Tenemos entonces el paso 4, seleccionar las reglas de asignación de las tareas en las diferentes estaciones. Para asignar las tareas, las reglas son básicamente dos. La primera regla es asignar las tareas en orden descendente, desde el mayor número de tareas que le siguen. Aquí no trabajamos con pesos de posición. Aquí lo que se sigue, o el orden, es cuántas tareas siguen después de la que yo estoy calculando. Y eso se determina a través del diagrama de precedencia. Por ejemplo, aquí dice que la operación A, la tarea A, la siguen 6 tareas. Tanto a la operación B como D la siguen 5 tareas. Cuando digo la siguen es que se hacen después a que se realizó la tarea que estoy en este caso calculando. Que la tarea C y D le siguen 4 tareas. A las tareas F, G, H e I la siguen 2. A J la sigue solamente 1 y K es 0, porque K es la última operación que se hace. Después de esa operación ya no hay más, por eso es 0. Entonces, una vez ordenado, nosotros tomando en consideración el número de tareas que le siguen, vamos a hacer la asignación de las tareas con base en el tiempo más largo. ¿Qué quiero decir con esto? La primera tarea que se va a asignar es la tarea A. Aquí lo podemos ver porque son 6 tareas las que le siguen. En caso de cómo voy a decidir cuál tarea es la que voy a ordenar después, si tengo 2, en el caso de 5 tareas que siguen, tengo B y tengo D. ¿Cuál pongo primero? Se va a poner primero la que tenga el tiempo más largo de ejecución. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan en los datos de abajo, tenemos que el tiempo de ejecución de D es 50 y el tiempo de ejecución de B es 11. Por lo tanto, primero se pone D. Igualmente pasa cuando vamos a elegir entre C y E, ¿cuál se pone primero? Igualmente E tiene el tiempo de ejecución más largo, entonces se pone primero que C. Y así vamos decidiendo en la siguiente, entre F, G, H, I, vamos poniéndolo en forma a los tiempos. En este caso, al tener tiempos iguales y estar en la misma secuencia, se pueden poner cualquier orden. Ahora, una vez que tenemos ordenada las tareas en base a las tareas que le siguen, a la regla de asignación, y al tiempo ordenada en base al tiempo más largo, se determina el tiempo restante o tiempo no asignado, que en este caso es la diferencia que existe entre el tiempo de ciclo que se calculó, que era de 50.4, restándole el tiempo de la tarea. Entonces, para saber cuánto es el tiempo inactivo de cada una de las operaciones con el que no se va a estar, ¿verdad?, trabajando. Las estaciones, si se fijan, están ordenadas por color y la estación 1 corresponde solamente a un elemento. Si ustedes se fijan, tenemos que el tiempo de ciclo era de 50.4. Si nosotros asignamos más estaciones, acumulamos tiempos. Por ejemplo, si tomáramos la operación A y la D, la sumatoria de ambas me dan 95 segundos. Se me pasa demasiado de lo que es el tiempo de ciclo. Por eso la estación 1 corresponde solamente a una operación. La operación 2 corresponde igual, la estación 2, perdón, también corresponde solamente a una porque su tiempo es de 50. En el caso de 3 ya se agrupan más tareas que son B, C, F, se agrupan más tareas que son B, E, C y F, que tenemos 11 más 15 más 9 más 12.
el tiempo total de esa estación. Igualmente el tiempo acumulado de la 4, y aquí si fijan tenemos 5 estaciones. Nos recomendaron 4, al hacer los cálculos se determinaron 5 estaciones. ¿Cómo podemos sugerir en este caso? Pues tenemos que podemos asignar ese elemento a cualquier otra estación que tenga un tiempo sobrante, como lo mirábamos en el caso número 3. Ahora, lo último que se hace es calcular la eficiencia de la línea, tomando en consideración las 5 estaciones que se calcularon. Para el cálculo de la eficiencia da del 77%. Entonces tenemos en esta parte lo que es exactamente el balanceo de líneas de ensamble. Como sugerencia les decía agregar la tarea a otra estación, y si ustedes se fijan y lo trabajamos con 4 estaciones que eran las recomendadas, la eficiencia se aumenta a un 97%. Y lo que se hace es asignar la tarea sobrante a una de las estaciones donde tenga mayor cantidad de tiempo inactivo y se pueda desarrollar. Entonces, esta es la aplicación de lo que es balanceo de línea de producción específicamente.